En Francia se acaban de cerrar las urnas en las elecciones presidenciales y las primeras proyecciones apuntan a que el actual presidente Emmanuel Macron se mantendrá en el gobierno. Macron, quien se impuso en la primera vuelta hace 2 semanas, se enfrentó en la segunda vuelta a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen cuando llegó al poder en el 2017. Con apenas 39 años, Macron se convirtió en el presidente más joven de la historia de Francia. Hizo campaña con una plataforma centrista y pro Unión Europea, prometiendo unir a una Francia dividida, pero 5 años después el descontento sigue siendo profundo en la segunda economía de Europa. Es probable que Macron se enfrente a un segundo mandato en el que tendrá que lidiar con el aumento de la inflación y la preocupación generalizada por la inmigración y el terrorismo en Francia. Vamos ahora a París, analizamos esta segunda vuelta electoral con nuestra enviada especial Carol Guerrero. Carol, ganó Emmanuel Macron, esto según los sondeos o los sondeos que acabamos de tener reciente. ¿Cómo es el ambiente allí donde te encuentras? Sabemos que estás en la Torre Eiffel, donde además se prevé que el presidente hable dentro de pocos minutos. Cuéntanos. Sí, Silvia, efectivamente nos encontramos en el lugar que ha elegido Emmanuel Macron para celebrar, en este caso, esta victoria que acaba de lograr, más del 58% de los votos según las primeras estimaciones. El ambiente acá obviamente es de fiesta, Silvia, aproximadamente unas 5.000 personas han venido hasta acá para celebrar junto con Emmanuel Macron esta nueva victoria, esta reelección. Recordemos, es la primera que logra un presidente francés en 20 años, Silvia. Hemos visto gente de todas las edades, niños, personas adultos mayores, personas más o menos entre los 19, 25 años, gente de todas las edades ha venido acá a celebrar esta victoria de Emmanuel Macron, no solo con la bandera de Francia, sino también con la bandera de la Unión Europea, porque para muchos esta elección no era solo decisiva para el futuro de Francia, sino también de la Unión Europea, Silvia. Bueno, ¿y qué representa, Carol, esta victoria para Emmanuel Macron? Cuéntanos. Pues Silvia, como ya te mencionaba, es la primera reelección en Francia en 20 años, pero además hay algo adicional que ha logrado Emmanuel Macron, y es que es el primer presidente en ser reelecto en casi 60 años sin cohabitación. Es decir, la cohabitación se da cuando el presidente es de un partido y el primer ministro de otro. Esto no había ocurrido en los últimos 57 años, desde la época de Charles de Gaulle. Recordemos que, por ejemplo, François Mitterrand fue reelecto, pero él tuvo que cohabitar con Jacques Chirac, que fue su primer ministro. Luego Chirac, cuando fue presidente, cohabitó con Lionel Jospin, que era socialista, pero esta es la primera vez en 57 años que un presidente de Francia es reelecto teniendo un primer ministro de su propia familia política. Sin embargo, pues Macron tendrá numerosos desafíos, Silvia, por ejemplo, el tema climático, que fue, digamos, una asignatura pendiente en este primer mandato, y también el desafío de unir a los franceses, porque este resultado de Marine Le Pen es el más alto que ha logrado este partido de extrema derecha en Francia, y él tendrá el desafío de tratar de unir a los franceses, que se han mostrado esta vez más divididos que antes. Bueno, esto era para Emmanuel Macron, sin embargo, para Marine Le Pen, su rival, era la tercera candidatura. ¿Habrá una cuarta? ¿Qué va a pasar ahora con la líder de la extrema derecha francesa? Pues Silvia, ella en una reciente entrevista dijo que esta sería su última candidatura, que no lo intentaría más. Esto significaría que prácticamente el apellido Le Pen desaparece del panorama político francés después de 50 años. Recordemos que la irrupción de su padre, Jean-Marie Le Pen, se dio en el año 74 aproximadamente, y si ella cumple con lo que ha dicho, pues prácticamente su apellido desaparece. Sin embargo, su partido sigue ahí y ella lo deja, digamos, muy en alto, con este 41, un poco más del 41% según las primeras estimaciones que ha logrado hoy. Está su sobrina Marion Maréchal, que podría, digamos, asumir su lugar si ella decide retirarse, y hay otros nombres como por ejemplo Jordan Bardella, que es uno de los hombres más cercanos a Marine Le Pen. Sin embargo, ella es una mujer muy joven, tiene apenas 63 años, no descarto que en los próximos años pues decida cambiar de opinión, Silvia. Bueno, así es, unos comicios donde la extrema derecha ha llegado más lejos que nunca. Hablemos ahora, Carol, de la participación en esta segunda vuelta de las presidenciales francesas. Las primeras proyecciones aseguran que habría sido la más baja en 20 años. ¿Cómo se explica esto? Silvia, se explica por el hartazgo de mucha gente. Antes de venir para acá hablábamos con los franceses en algunas mesas de votación que logramos visitar esta mañana aquí en París,
Y bueno, unos decían que votaban porque sencillamente querían cumplir con el compromiso democrático, según nos decían, pero a otras personas que nos encontrábamos en las calles, en restaurantes, yo les preguntaba si iban a votar y me decían que no, que sencillamente no se sienten identificados con ninguno de los candidatos, que sienten que son muy distantes, que están más preocupados por ellos mismos que por los intereses de los franceses. Por ejemplo, algunos me decían que Macron les parece un poco arrogante y que Marine Le Pen es muy extrema, de manera que para uno o para otro lado pues se percibe ese hartazgo político entre muchos franceses aquí en París y también en otras regiones del país, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde París. Por supuesto, trataremos de hacer nuevos contactos contigo en los próximos informativos.